Muy bien, gracias Juan, espero que todos me puedan escuchar bien. Gracias por participar de este webinar. Y como dijo Juan, básicamente hoy vamos a tener solamente tiempo para evaluar lo que sería el impacto o de alguna forma cómo se expresa fenotípicamente en una maternidad cuando una lechería usa un programa de lo que sería toros de carne, ¿no? ¿Cómo evaluar un programa donde usamos toros de carne en vacas lecheras, ¿no? Y como bien dijo Juan, esto básicamente lo que estamos tratando, o lo que se está tratando de hacer es darle un valor agregado a lo que sería el becerro o ternero que nace, que no va a ir como una hembra de reemplazo, sino que va a ir al sistema de producción de carne. Hoy básicamente vamos a poder discutir y hablar de preguntas si la audiencia quiere saber cómo se implementa esto, pero hoy básicamente es cómo se evalúa el programa, ¿no? Cómo se evalúa una vez que tenemos la gestación y cómo eso se ve en la maternidad. Bien, básicamente esto es lo que está pasando, lo que nosotros vemos hace ya un par de años. Al menos hace 6 años, 5 años que veo esto en la mayoría de nuestros, principalmente en las lecherías grandes, ¿no? Hoy tenemos, o sea, vacas pueden ser Holando o Jersey, o las cruces, Holando con Jersey, o otras razas, y lo que vemos es que, bueno, la mayoría de los terneros que nacen, ¿no? O los becerritos en las lecherías son negros, ¿no? Y es porque provienen de un toro de carne, ¿no? Puede ser limusina, Angus, hay una cantidad de toros. Ahora bien, la información genética, cuando se arman estos programas, o sea, básicamente lo que nosotros tenemos es acceso a información genética de los toros, principalmente las distintas características o rasgos de importancia que cada raza tiene, ¿no? Y la forma en que se expresa son diferentes. O sea, la parte de carne en general se usan los EPDs, y en la parte de lechería usamos otra información. Pero básicamente es familiarizarse con esa información para poder, ¿no?, desarrollar cómo se aplica esto en los sistemas de producción, cómo se eligen los padres, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué esto es importante, ¿no? Una de las cosas importantes es, obviamente, esto tiene, como dijo Juan, un valor agregado de $150 por encima de lo que valdría si fuese de la propia raza, ¿no? Pero esto es sin duda que esto puede o no tener un impacto, depende de cómo se use, ¿no? Y lo más importante de todo esto es que esto básicamente, ¿no?, la vaca tiene que parir para poder iniciar su lactancia, ¿no? Pero una de las cosas fundamentales es que en las razas lecheras siempre hemos dado mucho énfasis a lo que sería facilidad de parto, ¿no? Porque eso tiene mucho impacto en lo que es la performance de la vaca una vez que comienza la lactancia, ¿no? Ustedes piensen que dolor al parto, excesivo dolor al parto, eso es negativo contra consumo de materia seca, y eso genera un par de desafíos para la vaca que se traducen en más problemas metabólicos. No solo que podemos llegar a tener más crías muertas, o sea, más mortandad a lo que sería el parto. Bien, una de las preguntas importantes cuando uno va a implementar esto es primero entender un par de conceptos que son fundamentales, ¿no? El primero de todo es cuál es la duración normal, la longitud que tiene la gestación, ¿no?, en el ganado lechero. Y esto es importante porque hay que compararlo con el ganado de carne, ¿no? No todas las razas tienen la misma. Y los valores que presento en estas tablas, estos son el promedio, ¿no? Y ahora voy a ir en el detalle la variación que tiene, ¿no? Lo que sí nosotros podemos ver es que en el ganado lechero hay una gran variación en la duración de la gestación dentro, ¿no?, y entre las razas, ¿no? Fíjense que ustedes, estas son todas las razas lecheras, ¿no?, las más comunes que por ahí nosotros vemos, ¿no? Y hay variación, ¿no? Hay casi 10 días de variación en la tasa, en el promedio, ¿no? Pero también hay mucha variación, lo mismo pasa con los toros de carne, ¿no? Hay bastante variación en los promedios de tasa de gestación. Y también, obviamente, hay variación en los pesos al nacer, ¿no? De acuerdo, o sea, una vaca Jersey tiene sus becerritos mucho más pequeños que lo que sería una vaca Holstein, ¿no?, en general, ¿no? Y eso se traduce en cuántos kilos o libras, depende de cómo lo quieran expresar, ¿no?, en los kilos que nosotros vemos, tanto sea de leche como sea de carne.
hay una cosa que es importante tener en cuenta, que estas dos variables, la longitud de gestación y el peso al nacer, están correlacionados uno con otro. Entonces, siempre cuando uno arma estos programas, tiene que mirar, porque si uno mira la literatura, ¿no? Cómo hemos ido evolucionando en la industria lechera, la gestación es algo que no lo hemos cambiado, ¿no? O sea, se ha probado tratar de acortarlo, tratarlo de alargar. Cuando uno lo acorta a la larga, siempre termina teniendo un problema. O sea, que hay que buscar el punto justo para cada raza, ¿no? Pero ahora bien, como la gestación está determinada en gran medida por el padre, ¿no? Es un rasgo que lo tenemos que mirar y lo tenemos que evaluar, porque indirectamente impacta en lo que sería el peso al nacer. ¿Ah? En condiciones, este es un ejemplo, ¿no? Cada raza tiene su variación, pero más o menos siguen esta variación, ¿no? Si hoy no miramos el ganado, la parte fenotípica, ¿no? Ir a una lechería, tomar los registros y mirar básicamente los días de gestación, ¿no? Hay varios estudios sobre esto, fenotípicamente, y cómo eso impacta. Este es uno, esta es la asociación entre la gestación, la salud, la producción de leche y la reproducción, ¿no? Y básicamente lo que nosotros tenemos en el ganado holando, no, Holstein, 276 más menos 6 días, ¿no? Ese es básicamente, digamos, el promedio, ¿no? Que tenemos en la gestación, pero cuando uno mira la gestación que es normal, hay un rango, ¿no? La mayoría de las vacas están en el promedio, entre 270 y 283, ¿no? Y hay gestaciones cortas que están dentro de lo que sería normal. Por eso que esto es importante también cuando tienen que evaluar, entender qué es normal y cuál es el rango normal, para poder determinar si no tengo más muerto o menos muerto, y eso se debe o no se debe al programa de cruzamiento. ¿No? Hay una porción menor, ¿no? Que se debe a lo que se llama gestaciones cortas, ¿no? Y ahora vamos a hablar que hay un par de cosas, por ejemplo, las preñeces gemelares no tienen gestaciones cortas. O sea, hay una parte del manejo que nosotros, el efecto del verano genera gestaciones cortas, principalmente en las vaquillas, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque son factores que hay que, cuando uno tiene variables que hay que tenerlas en cuenta cuando yo tengo que evaluar si el padre está generando la mortandad o tengo otros factores que son los que me generan el problema. Y obviamente hay una proporción similar a las cortas, pero son largas, ¿no? Estas sí, generalmente, uno de los parámetros básicos que puede haber es el macho, ¿no? Si nacen machos, generalmente tienen gestaciones más largas, ¿no? Y hay una cosa a entender importante en una evaluación esta, que miramos los que se mueren, ¿no? La mortandad, hoy no voy a tener mucho tiempo de mirar todos los detalles de salud y demás, pero voy a hacer énfasis en la maternidad, o sea, qué es lo que pasa en la maternidad. Los mortinatos es una cosa que es importante, ¿no? Y esto es el sistema de monitoreo de Estados Unidos, ¿no? El sistema de monitoreo animal de Estados Unidos, y cada 7 años o cada 8 años nosotros tenemos reportes de toda la población, ¿no? De ganado. Fíjense, el promedio de los 9 millones de vacas, 9.4 millones de ganado lechero que tenemos, en el 2007 era de 6.5, o sea, la cantidad de becerros muertos al parto o en las primeras 48 horas de vida, ¿no? En el 2014 bajó al 5.6 y hoy, obviamente, hoy en el 2022, hoy tenemos lecherías que están por debajo del 2%. ¿No? Esto es importante remarcarlo porque la industria ha hecho un esfuerzo muy, muy grande para poder reducir estas pérdidas, y eso también se ha traducido en una mejora performance para las vacas. ¿Vamos? Bien. Hay distintos índices que se usan para esto, para poder lograr estas crías que son básicamente negras, que, o sea, lucen como si fuesen, ¿no? Vacas de carne. Se les llaman índices de carne, ¿no? Como tenemos índice de selección para seleccionar toros de acuerdo a qué es lo que quiere lograr el productor, también hay un índice de carne de acuerdo a la raza que tiene la lechería, ¿no? Si es Holstein o es Jersey o la raza que tengan, y después se eligen los toros con los índices de carne teniendo en cuenta qué vacas tengo, ¿no? Porque no es lo mismo elegir un toro para una vaca Jersey que elegir un toro para una vaca, por ejemplo, los dos extremos, la vaca Holstein, ¿no? Son completamente distintos los índices, porque estamos tratando de corregir cosas distintas de acuerdo a la estructura que tiene la madre, ¿no?
El índice generalmente hay que mirar tres cosas, ¿no?, que son fundamentales para esto. Generalmente, al nivel de la lechería, lo más importante es la facilidad del parto. O sea, si lo van a hacer o van a implementar esto, nosotros, le diría, la mayoría de las lecherías grandes tienen un programa de cruzamiento. No en todas sus vacas, pero en una gran proporción de las vacas, ¿ah? La facilidad del parto es fundamental. O sea, esto es un rasgo que se busca, son los rasgos de manejo, ¿no?, que no cambien la gestación, el largo de la gestación, y que sea facilidad de parto. Ahora le voy a explicar en un momento por qué es importante. Al nivel del feedlot, porque, o sea, obviamente esto alguien lo compra, ¿no?, y también tiene que ser un negocio sustentable, ¿no? Y al nivel del feedlot tienen otras cosas que miran. Básicamente los días en alimentación, la conversión del alimento, o sea, tiene que ser un negocio rentable para el que se dedica a criarlos, ¿no? Por ejemplo, las cruzas, en el caso este, que serían las Jersey con Angus, ¿no? Esto lleva más tiempo para terminar, ¿no? Es un factor a tener en cuenta, o sea que es importante, muchos de nuestros productores miran hacia atrás quiénes son los que le van a comprar y en base a eso arman una estructura, ¿no? Se tienen que parecer a los animales de carne, o sea, básicamente muchos piden que sean negros, ¿no?, o que tengan determinado color el pelaje del animal, y evitan los que son los muy altos, ¿no? Acuérdense que en una vaca Jersey generalmente no tienen problemas con esto. Una vaca Jersey lo que tienen problemas es la parte muscular, ¿ah? Pero una vaca Holstein, las grandes de 750 o más, o de 800 kilos, el largo es el problema. Y el largo en el sistema nuestro es un problema en el feedlot, pero también en las plantas procesadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque esto generalmente, los largos y los angostos causan problemas en los sistemas de producción en el feedlot y en la planta procesadora porque tocan, ¿no? Cuando los cuelgan en la parte de procesar es muy larga la red, ¿no? Y eso genera un descuento. O sea, cuando usamos en ganado de Holstein, los toros que se usan son bastante bajos en el frame, digamos, ¿no?, en la talla que tienen que tener, ¿no? Desde el punto de vista de las plantas procesadoras, ellos lo que miran mucho es el largo de la carcasa, ¿no?, porque esto les causa mucho desafío para poderlas mover. O sea, esto sí puede, o sea, fíjense cómo cada integrante de la cadena mira en distintos componentes, ¿no? Por ejemplo, los Holstein con las cruzas con Angus, esto pueden ser muy largas y estos tienen descuento, ¿no? Pueden tener un descuento que básicamente por ahí se lleva gran parte del beneficio que se supone que tienen que tener. La musculatura, o sea, es importante que tenga la musculatura, o sea, una Jersey hay que darle un toro distinto que lo que se le da a una Holstein, ¿no? Y esto es la apariencia visual que tiene la carne. Y en general, la calidad de la carne, el grado de calidad es aceptable para la mayoría de las cruzas, ¿no? De carne y leche, eso es lo que hemos visto nosotros hasta ahora, específicamente hoy tenemos muchísimo más información que lo que había hace 7 años atrás o 5 años atrás, ¿no? Pero esto es básicamente para tener una idea de cómo funciona y cada eslabón cómo mira este sistema, ¿no? Bien. Una de las preguntas que es importante es, ¿puede el toro, o sea, del lecho de carne, influir en la duración de la gestación, ¿no? Esta es una de las preguntas, básicamente ahora lo que les voy a mostrar de ahora en adelante son preguntas que nosotros recibimos cuando tenemos que trabajar con estos sistemas, ¿no? Y acá tenemos los dos toros, o sea de carne o sea de leche, ¿no? Y la respuesta corta es sí, el toro determina en cierto grado el largo de la gestación. ¿Por qué? Porque el toro tiene un componente mucho más grande que la madre en el feto, y el feto es lo que determina y desencadena el parto, la madurez del feto. Por eso a veces los machos tienen gestación más larga que las hembras, porque el tamaño del macho es más grande, o sea, le lleva más días, ¿no?, formar al ternero, llegar a la madurez y que el becerro genere la liberación del cortisol y desencadene el parto. O sea que el toro tiene un impacto grande. Y esto es una cosa que hay que mirarlo en los índices de selección, ¿no?, en el momento que uno va a llegar. El peso al nacer, el ternero del becerro es hereditario y está influenciado por la duración de la gestación, que también es heredable. Los dos son heredables, ¿no? Tanto el peso vivo de la cría como la gestación. El padre puede influir en la duración de la gestación más que la madre, pero la madre tiene una influencia muy grande en lo que sería el peso al nacer, ¿no?, del becerro, por la nutrición, el tamaño que tiene la vaca, o sea, cuanto más grande la vaca, más grande es el becerro, y también con la paridad, o sea, la edad que tiene el animal. No es lo mismo lactancia la 1, la 2, la 3, o las vacas más adultas tienden a tener terneros más grandes.
O sea que hay un par de cosas, pero es importante tener en cuenta que el toro sí tiene un impacto, y un impacto sobre la duración de la gestación y el peso que va a tener la cría. ¿Ah? Estos son básicamente para mostrarle la heredabilidad que tienen estos rasgos al parto, que nosotros le llamamos los rasgos de manejo, porque estos son importantes para cualquier sistema de producción de leche, ¿no? La gestación tiene una alta heredabilidad, ¿no? Hay varios valores, simplemente tomé un par, ¿no? Tiene 0.48, o sea, son valores que uno los puede cambiar. Si uno empieza a hacer selección, esto lo puede cambiar para un lado o para el otro, ¿no? Y el peso vivo al nacer de la cría, que también tiene extremadamente importante y es alta la heredabilidad, muy alta la heredabilidad, ¿no? Hay una cosa importante, ¿no?, que nosotros miramos siempre, es la Asociación Nacional de las Razas, digamos, que es la que lleva las evaluaciones genéticas de todos. Nosotros todos tenemos acceso a esa información, ¿no? Esto marca... acá hay datos básicamente del año 80 hasta el 2015, ¿no? Y uno podría mostrarlo hasta el 2022, que es lo que nosotros vemos. Esta es la parte fenotípica, ¿no? O sea, se hacen las evaluaciones genéticas, se mira y se hace la selección en base a los padres, y acá lo que se mira es la dificultad al parto en las vaquillas, ¿no?, que tienen. Fíjense, en los 80 estábamos más o menos en 8%, ¿no? Estos son los que serían los becerritos muertos al parto, ¿no?, por dificultad. Y ha ido bajando enorme. En los últimos, le diría, 40 años ha sido enorme. Enorme. No solo que lo vemos o sea, en el ADN de las vacas, que está, de los padres o de las madres, sino que fenotípicamente, o sea, los animales lo expresan, ¿no? Lo expresan y nosotros lo vemos a nivel de las lecherías. O sea, hoy tenemos lecherías que tienen menos del 2%. ¿No? De mortinato. Usen toros de la misma raza o usen toros de carne. O sea, hoy tenemos, ahora les voy a mostrar un par de ejemplos. O sea, que esto es remarcable y esto nos ha ayudado mucho, mucho también a mejorar las producciones, ¿no? Acuérdense que el parto tiene un peso muy grande en cómo inicia la lactancia de la vaca, ¿no? Al no poder controlar la lactancia de la vaca, ¿no?, la vaca a veces por dolor causados en el parto, lo que hace la vaca es no come, ¿no? Y eso es negativo, le genera un balance energético muy negativo y pierde mucho peso en el inicio de la lactancia. La forma práctica de darse cuenta, a veces cuando tienen dificultades al parto muy severas, es mirar las condiciones corporales. O sea, puede ser un problema la dieta también, pero en general no es mirar las vaquillas, las de primer parto, comparada con las vacas adultas, ¿no? Y generalmente si uno tiene más metritis en la de primer parto que en la... O sea, las vaquillas que por primera vez empiezan la lactancia comparado con las otras, hay dos cosas que tienen que mirar: la maternidad y tienen que mirar cómo están manejando, ¿no?, las dietas. Porque hay algo que es muy común de verlo, que pierdan mucho peso las de primer parto. ¿Ah? Bien, la duración de la gestación y peso vivo al nacer de la cría, ¿no? La duración de la gestación está determinada principalmente por el becerro, ¿no?, el feto que está en el útero, ¿no? El que está en el útero de la madre. O sea que si uno usa una vaca de leche y hace una cruza con un toro de carne, el toro tiene mucho impacto sobre el largo de la gestación, ¿no? Su madurez, ¿no?, la madurez es lo que desencadena el parto, ¿no? Y esto es una función genética a través del padre, ¿no? El padre tiene mucho, por eso siempre miramos en estos programas que no se extienda mucho la gestación. Ahora les voy a dar un ejemplo por qué eso es importante, ¿no? Y hay que seleccionar toros con duración de gestación adecuada, ¿no? Generalmente los toros de carne van a tener un poquito más largo que las vacas de leche, principalmente comparados con las Holstein. La Jersey tiene un poquito más larga la gestación, ¿no? Pero esto es importante, ¿no? Al final del día, piénsenlo de una forma, cuando madura el feto, libera el cortisol y desencadena el parto, ¿no? Esto es importante y eso depende mucho de qué toro ustedes están usando. Cuando uno lo mira, esto si lo miramos en el periodo de seca, ¿no?, digamos de la gestación, donde está el cuadro rojo, esta es la gestación y este es el crecimiento fetal, en base a los días en gestación, ¿no? Acá lo que marqué en el cuadro rojo son los últimos 60 días, ¿no?, que es, digamos, donde se secan las vacas, la mayoría de las lecherías, se secan las vacas, 60 días y pare, ¿no? 60 días antes de parir, ¿no?, antes de la fecha esperada de parto.
¿no? Y ustedes fíjense que tenemos el 50% de crecimiento fetal total, eso incluye la placenta, un montón de otras cosas que hay en el útero, pero el 50% de crecimiento fetal es en los últimos 60 días, ¿no? Si uno hace una cuenta, el peso vivo de la cría, o sea, el feto que está adentro, ¿no? Asumo que pesa 43 kilos, o sea, uso un becerro pesado, ¿no? Y lo divido por 279 días, que es el promedio en una vaca Holstein, el promedio me da 154 gramos por día, ¿no? O lo pueden expresar en libras, como está acá, pero serían 154 gramos por día. Pero no crece igual, ¿no? A lo largo de todo el periodo de gestación. Es exponencial, ¿no? Y es muy grande y muy pronunciado hacia el final de la gestación. O sea, el 50% en los últimos 60 días del total de gestación, ¿no? Entonces, cuando uno lo mira en los últimos 60 días, no estamos hablando de casi 400 gramos por día, 358 gramos, ¿no? Por eso que extender la duración de gestación en solo 5 días, ¿no? Si uno usa esta ganancia de peso, el peso vivo de la cría puede aumentar 2 kilos, ¿no? Puede aumentar 2 kilos. Y esto es por eso que le prestamos mucha atención, porque esto puede determinar, ¿no? la dificultad del parto, ¿no? Sin duda, una diferencia de 5 días o de 7 días puede determinar la dificultad del parto, ¿no? Y cómo se desencadena la lactancia. ¿Ah? Cuando hablamos de una evaluación de un programa de cruzamiento, ¿no? De carne con leche, básicamente uno lo puede mirar en distintas cosas. No solo que nosotros miramos las crías muertas, que es uno de los principales parámetros, sino que miramos la salud de la madre, ¿no? Cómo las madres performan, y la salud de la cría, tanto de la cría que queda, que son 100% de leche, como las cruzas, ¿no? Cómo funcionan en la recría, porque todo va por el mismo proceso. O sea, la vaca sigue lactando, pero la recría va para otro lado. ¿Cómo funcionan los animales? Hoy, porque no tenemos tiempo, solamente voy a hablar de los mortinatos, ¿no? De los mortinatos de los programas de cruzamiento. Cuando uno mira los mortinatos en los programas de cruzamiento, básicamente lo que hacemos acá es mirar los toros, ¿no? Lo primero que miro es los toros y cómo están asignando los servicios, ¿no? Qué vacas reciben qué toros, ¿no? Incluyendo la recría, ¿no? Y el peso vivo de la recría. No todas las lecherías pueden tomar el peso vivo, ¿no? Pero ya tenemos muchas que sí, que lo están pesando, toda su recría pesan. Todas sus crías que nacen pesan, y si no, la dificultad del parto, ¿no? Después, por la duración del periodo seco, o sea, cuántos días el periodo de seco tiene y cuánta variación tiene el periodo de seco. ¿Por qué? Porque hay veces que eso me explica, hay muchas veces que tengo mortandad parte de la mortandad que veo en las crías es porque tienen menos de 30 días en el periodo de seco, porque están mucho más de 70 días, ¿no? Las vacas. Eso tiene que ver cómo manejamos los corrales de seca, ¿no? No necesariamente con el toro. La duración en el preparto es importante porque en este momento es cuando le damos las sales aniónicas y eso va a tener un efecto sobre la gestación, ¿no? La duración de la gestación, principalmente con los partos gemelares o mellizos, ¿no? Esto es importante. Nosotros ya sabemos que los partos mellizos, las vacas con gestaciones de mellizos tienen gestaciones cortas, ¿no? Gestaciones cortas. Las vaquillas preñadas en el verano tienen gestaciones cortas, ¿no? Entonces nosotros tratamos de ajustar a veces el manejo para evitar que, porque hay muchas veces que las que paren con mellizos tienen más problemas metabólicos, no solo que hay más riesgo de que se le mueran al menos uno de los becerritos, sino que tienen más problemas metabólicos. Entonces lo que hacemos cuando sabemos que tenemos gestaciones gemelares, las movemos 10 días antes a los corrales del preparto, ¿no? Porque van a tener gestaciones más cortas de lo que estimamos, ¿no? Y otra cosa que también hacemos en esto, que lo voy a hablar en un minuto ahora, es cómo prevenir los mellizos. O sea, esto es generalmente, nosotros hemos visto mucho en los rodeos de alta producción, llegando a 40 litros o más, ¿no? Y con periodos de espera voluntario de 50 días, de 50 o de 60 días, ¿no? Donde están llegando las vacas al pico de producción y se están inseminando a celo detectado, ¿no? A celo detectado con un metabolismo muy alto, la vaca tiende a bajar la progesterona en sangre y por lo tanto no puede controlar la onda folicular y tiene ovulaciones múltiples las vacas. Entonces una forma que lo hemos resuelto a esto ha sido alargando el periodo de espera voluntario, ¿no? Y
una vez que uno alarga el periodo de espera voluntario, tiene que agregar mucho más tiempo fijo, ¿no? Y eso controlamos mucho las ovulaciones, o sea, tratamos de promover mucho las ovulaciones, una sola ovulación. Por paridad, que ahora lo vamos a mirar, como la mortandad que tenemos en base al parto con lo que sería la recría, las vaquillas o las vacas multíparas, el calendario semanal de lunes a viernes. Esto es importante porque hay veces que tenemos diferencias de mortandad y esto a veces pasa que es el lunes, ¿no? En todo el año lo ponemos de lunes a viernes, los 7 días de la semana, y podemos tener una idea. Y eso me ayuda mucho a ajustar cómo trabajan en la semana, ¿no? Y es muy común de verlo, que por ejemplo los fines de semana tienen menos problemas, ¿no? En algunas lecherías, ¿no? Están más tranquilos los procesos y generalmente tienden a tener menos problemas. La hora del día, esto hay que generar unos códigos en los sistemas de registro, pero se puede poner no solo que el día que parió, sino la hora, y a mí me permite evaluar esto cuando están cambiando los turnos del personal, ¿no? Cómo pasa la hora antes y la hora después de haber cambiado, si hay una diferencia. Eso ya lo tenemos incorporado dentro de los sistemas de registros en la lechería. Y después por el calendario mensual. Básicamente el calendario mensual lo que me permite ver es el efecto del verano, ¿no? Cómo están funcionando el efecto del verano, el efecto de algún cambio de ingrediente que pueda haber en la dieta, eso que pueda haber cambiado algo, la performance de las vacas preparto principalmente, ¿no? Lo primero que le dije era los toros, cómo mirarlo, toda la selección de los toros para este programa reproductivo, ¿no? Cada lechería necesita definir el programa de reproducción que funcione mejor. Y nosotros lo que vemos es que básicamente, porque depende mucho, no todas las lecherías tienen su programa de generar en Estados Unidos, no todas las lecherías tienen su programa de reemplazo, o sea, hay lecherías que solo ordeñan vacas y ellos compran a otras vaquillas preñadas, ¿no? Hay otros que tienen su programa, tienen sus vacas, tienen su recría y esa es la que viene a reemplazar vacas que se van del sistema, ¿no? Entonces muchos necesitan saber cuántas tienen si no están creciendo. Hay otras lecherías que están en un proceso de expansión, por lo tanto necesitan mucho más, ¿no? Porque están creciendo, ¿no? Y otros que básicamente tienen que ver el mercado que tiene. Y el mercado le dice, necesito tanta cantidad de terneros cruces. O sea, cuántos precisan para poder tener un precio, digamos, aceptable para poder incorporar, ¿no? Y en el programa reproductivo en sí, básicamente el manejo de los rasgos, lo que sería el mortinato y la facilidad del parto, estos son fundamentales, ¿no? Y cada toro, principalmente en leche, nosotros ya los tenemos por los que dan los becerritos muertos, o la facilidad del parto, incluyendo la gestación y un montón de otras variables que miramos. Pero estos son fundamentales desde el punto de vista del parto, ¿no? Entonces, hay, en las que van a ir a reemplazo, ¿no? Se usan en la lechería los toros de leche que van a ir a reemplazo. Generalmente usamos semen sexado, ¿no? Para tener hembras, y generalmente ¿dónde se usa el semen sexado? ¿No? Y cada lechería tiene su manejo, ¿no? Pero en general lo que nosotros vemos es en la recría, en las vaquillas, y en los primeros servicios, que puede ser de la lactancia 1, 2 o 3, ¿no? Depende de cuánta cantidad necesiten, ¿no? Y el resto de las vacas, ¿no? Hay lecherías que, por ejemplo, esto es el 30%. Necesito el 30% para hacer reemplazo, ¿no? Y uno asume, o 35%, de acuerdo a las pérdidas que tengan en los sistemas. El resto, el 65% o el 70% restante, va con toro de carne, ¿no? El resto de las vacas van, lo que serían usando unos índices para seleccionar los padres que van a ir a los toros de carne. Esto es básicamente esto, pero esto es importante para empezar con los análisis de cómo tiene el impacto, entender qué grupos de vaca está inseminado con qué grupo de toros, ¿ah? Una de las cosas acá importantes en esto es ver el periodo de seca de las vacas. Acá traje dos completamente lecherías que son básicamente distintas, ¿no? Ustedes pueden ver que esta tiene más o menos 60 días de promedio, un poquito más de seca, pero tiene muchas vacas, un 55% de las vacas tiene más de 70 días, ¿no? Entonces lo que nosotros sabemos es que cuando miro este perfil, en esto indistintamente del toro que voy a usar, acá voy a tener muchas vacas que van a tener, muchas vacas sobrepeso, principalmente en el preparto, o sea, altos van a estar los NIFA, ¿no? Y generalmente voy a tener más problemas metabólicos en el posparto, ¿no? Y esto no necesariamente está asociado con el toro, esto tiene que ver cómo manejamos las lecherías. Pero esto es una pregunta importante, porque una de las preguntas que nos hacen es si tengo más cetosis o no. O sea, si generan cetosis los toros, o me están generando problemas metabólicos,
¿no? Y en realidad no necesariamente pasa eso. Hay veces que hay que mirar cómo están las vacas en el conjunto, ¿no? Lo que sería la lechería de abajo, la lechería de abajo es distinta, tiene un periodo de seca corto, lo que nosotros consideramos corto, de 46 días, 45 días, ¿no? Y tiene una muy buena concentración de las vacas. Hay veces que nosotros miramos las que están muy cortitos, ¿no? Como por ejemplo las de menos de 30 días, y cuántas hay con más de 70 días. En esta cosa en particular hay solamente el 3% de las vacas, ¿no? Estos son los sistemas donde funciona muy bien, ¿no? Funcionan muy bien. Aquí generalmente hay que tener, funcionan bien los programas también, pero a veces que hay problemas metabólicos que no necesariamente están asociados con los toros. Pero esto tiene que ver es cómo están, ¿no? Cómo están las vacas, por qué motivo quedan así. Generalmente esto viene de arrastre, viene de problemas de transición, las vacas se están secando por producción, no por gestación, y quedan mucho tiempo en los corrales de seca, ¿no? Bien. Esto es, no, hay una asociación, la duración de la gestación está asociada a la supervivencia, o sea, si vive o no vive al nacer, y la salud que tiene y la performance. Esto hay un estudio que es bastante lindo que hizo una evaluación sobre esto. Hay varios estudios, este es un ejemplo de uno de ellos, donde mostró básicamente mirando la gestación, o sea, miraba las gestaciones completas, ¿no? Y miraba vacas que tenían promedio, larga y corta, ¿no? Las vacas. La mayoría de las vacas, le diría, el 85% de las vacas está acá, ¿no? El resto va a estar distribuido en estos dos, el resto 15% está distribuido entre estos dos grupos, ¿no? Y lo que encontró es que sí, las vacas que tienen gestaciones cortas o gestaciones largas, generalmente tenemos estos problemas, tenemos más becerritos muertos, más problemas metabólicos, menos leche al tener problemas metabólicos, y nos afecta la longevidad. Por eso que en el ganado lechero la gestación en los toros, en la mayoría de los toros que usamos gestaciones neutras, que no corte y que no alargue, ¿no? Porque cada vez que se hace eso generan un problema, y que son problemas asociados con esto, ¿no? Y este es un estudio que hice, son unas 15.000 vacas, que nacieron de estos sistemas de cruzamiento, y que es muy parecido a lo que encontraron en este estudio. O sea, lo que acá ustedes fíjense, pueden sacar los porcentajes, hay casi 12.000 vacas, ¿no? 376 becerritos muertos de 11.000 partos, en lo que serían las gestaciones promedio, y el resto tenemos, ¿no? 1.800 vacas en las gestaciones cortas, y unas 389 en lo que serían las gestaciones, o 390 vacas en las gestaciones largas, ¿no? Si lo miro desde el punto de vista de los mortinatos, las dos tienen básicamente la misma cantidad de mortinatos, o sea, estando en los dos extremos, y si uno mira salud, si uno mira reproducción, si uno mira producción de leche, estos dos extremos son los problemas, ¿no? Por eso que cuando uno elige toros de carne, el problema que nosotros vemos es que se nos van para las largas, se van hacia adelante las gestaciones, ¿no? Asumiendo, porque hay toros que hay que elegirlo y funcionan muy bien. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Ahora bien, cuando voy a mirar los dos grupos, porque buscamos las variables que puedan explicar los problemas, ¿por qué puede haber gestaciones cortas, ¿no? Fisiológicamente esto es lo normal, ¿no? Esto es normal, la mayoría de los animales va a estar en promedio, pero es normal que tenga gestaciones cortas, ¿no? ¿Cuáles son las variables que explican esto? Los partos gemelares, ¿no? Las vacas preñadas con mellizos, el estrés calórico, cuando sube el ITH por arriba, principalmente en las de primer parto, las van a tener gestaciones cortas, ¿no? Las vaquillas y las vacas que están expuestas a dietas aniónicas por mucho tiempo, más de 40 días, generalmente tiende a tener la gestación más corta, ¿no? Y en las gestaciones largas, obviamente, los fetos que son machos, ¿no? Las crías que van a ser machos, porque lleva mucho más tiempo lograr el peso, ¿no? Que llega a la madurez y que inicia el parto. A veces le lleva una semana más comparado con la hembra, ¿no? Las vacas adultas, generalmente las de tercera lactancia, la de cuarta lactancia para arriba, ¿no? El efecto del toro, esto puede ser el efecto del toro, y otra cosa que hemos encontrado también, errores, ¿no? Hay errores en las fechas de diagnóstico de gestación o en la fecha de inseminación, ¿no? Y eso hace que termine teniendo gestaciones largas la vaca, pero en realidad tenía una gestación normal, puede haber sido promedio, puede haber sido corta, ¿no? Depende de cuánto el error que haya tenido. Pero estas son las cosas a veces como miramos para poder entender cuánto de esta variabilidad viene de cosas de errores de los sistemas o viene del toro, ¿no?
¿Cuál ha sido el porcentaje de mortandad de crías? Ahora voy a usar registros, en este caso traje los registros de lo que sería el Dairycom, pero hay varios sistemas que nosotros usamos, no todas las lecherías tienen Dairycom, hay otros sistemas, hay al menos 4 o 5 que hemos tenido, cada lechería tiene un sistema diferente, pero básicamente uno puede mirar los datos de esta forma, ¿no? ¿Cuál ha sido el porcentaje de mortandad de crías al nacer por cada grupo de lactancia? ¿No? Acá tenemos, estos son los grupos de lactancia, o sea, la de primera lactancia, lo que vendría a ser la vaquilla que parió, entró al sistema y era la lactancia 1, esa es su primera lactancia. ¿No? La lactancia 2, lactancia 3 o más están juntas, todas las vacas juntas. ¿No? Esta es una lechería bastante grande, unas 8.300 vacas. ¿No? Y acá tengo los mellizos, los gemelares, ¿no? La proporción de partos gemelares, que esto sí lo miramos siempre, prestamos bastante atención, prestamos cómo están funcionando los protocolos de reproducción, ¿no? En base a qué están inseminando las vacas, detección de celo, usan collares, usan tiempo fijo, porque eso también, y las producciones que tiene la vaca. Cuanto más alta la producción, si inseminan a celo detectados, principalmente el primer servicio, es muy probable que tenga ovulación múltiple, ¿no? Hay un componente genético también. ¿No? Estas son básicamente la proporción de hembras, ¿no? Y esto es importante mirarlo, porque estas son las hembras, o sea, en la primera lactancia ustedes se ven que es el 87%, o sea, están usando semen sexado. Esto les dice a ustedes que están usando semen sexado, la cantidad de vivos, los muertos, ¿no? Y bueno, y hay un par de cosas que ahora se los voy a describir. En este caso particular, ¿no? Para un año completo, generalmente estos son registros desde el 2021 al 2022, a marzo del 2022, ¿no? Tuvieron 1.89, ¿no? 158 becerros muertos de un poco más de 8.300 partos, donde el cual se usaba 70% iban para toros para reemplazo, ¿no? Para reemplazar las vaquillas de reemplazo, y el 70% restante de las vacas es inseminada con toros de carne, ¿no? Las vacas en este caso particular son cruzas Jersey con Holstein, ¿no? Básicamente un 60%, 50-60% Jersey, y los toros que se usaban son toros limusín, ¿no? Son más o menos las crías al parto promedio deben estar pesando cerca de 40 kilos. ¿No? Más o menos. Esta es la cruza y estos son los logros que tienen, ¿no? O sea, nosotros sabemos que funciona, ¿no? Y hay que elegir muy bien los toros para que pueda funcionar de esta forma, ¿no? Esto es básicamente lo que le dice, lo que recién les mencioné, que están usando semen sexado para el primer servicio, la lactancia 1 y la 2, ¿no? Y estos son básicamente los partos gemelares que se asocian con gestaciones cortas, y las soluciones que nosotros hacemos es tratamos de manejar el periodo de espera voluntario, ¿no? Y tratamos de inseminar. Esto está muy asociado a cómo hacen la reproducción, ¿no? Y el periodo de espera voluntario, ¿no? Pero esto es básicamente aceptable. Piensen ustedes que nosotros tenemos lechería que tienen el 8%. ¿No? El doble que esto de partos gemelares. Y eso sí hay que agregarlo porque cuanto más mellizos hay, cuesta mucho bajar la cantidad de los muertos, asumiendo que los están registrando, ¿no? A todos. Hay una cosa que es importante en los sistemas, cada software que maneja esta información de distintas formas, ¿no? En el caso de Dairycom, nosotros miramos mucho esto. Esto básicamente, no solo que miramos los vivos y los muertos, que es importante, para poder evaluar la parte de los toros, sino que miramos lo que sería el day carry calf, o lo que serían los días en gestación que tiene la vaca, DSC, ¿no? Esta es la cantidad de vacas en número, este es el número de vacas con una duración de gestación anormal, ¿no? Está por fuera del rango que yo le mostré que era normal. O sea, tienen más de 2 semanas de lo que sería el promedio, de 2 semanas para un lado, de 2 semanas para el otro lado. Esto siempre lo miramos. Generalmente lo tenemos en el 1.6 al 2.5%, ¿no? Esto siempre lo calculo porque hay veces que si tengo mucho más que eso, por ejemplo en el verano puede pasar, que el verano se dispara y se hacen gestaciones cortas, ¿no? Y tienden a tener mucha proporción de gestaciones cortas. Pero esto hay que mirarlo porque en este caso particular no cambia el porcentaje total, pero sí miro estas vacas, si uno mira estas 218 vacas, ¿cuántos tuvieron becerritos muertos? ¿No? Porque hay veces que sí pasa y hace que cambie el número, ¿no? Hace que cambie el total. En este caso el total está incluyendo también estas vacas, ¿no? Bien, ¿pueden los toros de carne aumentar la mortalidad de becerros al parto?
No, la respuesta corta es no, no necesariamente. Esto es una pregunta que comúnmente nos hacen, ¿eh? Comúnmente nos hace. Esto asume que estamos hablando de gestaciones normales, ¿no? Y que medianamente las vacas están teniendo la gestación que tenían antes, ¿no? Que no hay problema y los pesos de las crías recién nacidas están dentro de los rangos aceptables, ¿no? Acá básicamente lo que sí nosotros miramos en este caso es que generalmente el problema está es que hay que ajustar el manejo para las vacas en transición, principalmente cuando hay mucha dispersión en el secado, ¿no? Gestaciones gemelares hay que manejarla distinto, pero para eso necesitan saber al diagnóstico de gestación si tiene o no tiene mellizo, ¿no? Garantizar un crecimiento adecuado en la vaquilla de reemplazo, esto es absolutamente importante porque indistintamente del toro que usen, si no están creciendo bien van a tener más becerritos muertos, indistintamente del toro, ¿no? Ajustar los sistemas de reducción de calor o para evitar el estrés calórico, ¿no? Eso es importante porque eso afecta mucho el tamaño, no solo los consumos, sino también el largo de gestación. Y acuérdense que con gestaciones cortas tienen más problemas, por eso en verano siempre tienden a tener mucho más problemas metabólicos, no solo por los consumos, sino que las gestaciones son más cortas, ¿no? Y brindar capacitación a lo que serían las personas que trabajan en el parto, ¿no? Asumiendo que eso está bien, ¿no? Ahora puede pasar una cosa y que, ¿no? Sin embargo, si aumenta el peso vivo al nacer de las crías, ¿no? Eso sí puede disparar lo que serían las distocias, ¿no? Y las distocias generalmente van a tener más riesgo, ¿no? Que no necesariamente significa que van a tener más becerritos muertos, pero hay mucho más riesgo de tener mortinatos, ¿no? Y como está asociado al dolor, lo que ven automáticamente, la vaca no comen después del parto, o les cuesta recuperar consumo, y lo que ven es mucho más enfermedades metabólicas, ¿no? Pero esto no necesariamente, por eso es importante tener un buenos registros para poder discernir de dónde viene la variación de lo que estamos viendo, de lo que estamos observando. Otra pregunta que recibimos es, ¿mis vacas frescas tienen más cetosis? ¿No? ¿Los toros de carne estaban causando esto? La respuesta corta a esto es no necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que si los consumos preparto bajan, ¿no? Es muy probable que los consumos posparto en materia seca estén bajos. Es muy difícil. El consumo en materia seca posparto tiene un gran peso y se determina preparto, ¿no? Y eso generalmente no necesariamente tiene que ver el toro en esto, ¿no? Hay una cosa que sí por ahí miramos, he evaluado muchísimas lecherías y he visto en casos muy puntuales donde he visto que sí tienen muy pesado, o sea, peso al nacer de las crías de arriba de 50 kilos, no 55, que por ahí puede ser, en esos casos, aumenta la distocia, ¿no? Obviamente dificulta el parto, lo que sería. Hay dolor, ¿no? Se prolonga el dolor por la laceración en el canal del parto, eso hace que bajen los consumos de materia seca y de agua, y por lo tanto ven riesgo de cetosis y metritis, ¿no? Pero son muy puntuales. Generalmente lo que nosotros vemos esto es con los consumos, se cayeron los consumos preparto, o el efecto del verano. Eso vemos los problemas de cetosis, o cambiaron algún ingrediente, cambiaron los hilos, cambió la calidad de algunos de los forrajes principalmente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la distosia es multifactorial, no solo depende del toro, puede haber una desproporción materno-fetal, o sea, en el caso de las vaquillas, ¿no? Malposición, a veces tienen distosia, pero no tiene nada que ver con el toro, sino que estaba mal puesto, o sea, venía con una mano para atrás, ¿no? Hay una capacitación deficiente del personal, ¿no? O también puede ser del padre, ¿no? Con el peso al nacer del becerro. Bien. Esto básicamente hemos mirado, hay algo que también miramos y por ahí esto explica por qué hicimos este proyecto. Esto es básicamente mirar la duración de la gestación, ¿no? Los días efectivos que están las vacas en el preparto y el perfil metabólico al parto. Nosotros sabemos que en las vacas Holando tenemos esta distribución, pero en la Jersey también y en otro ganado lechero pasa también. Hay esta distribución normal, de acuerdo, van a tener el promedio, van a tener una distribución de más o menos, ¿no? Lo que nosotros decimos generalmente, esto es básicamente evaluar lo que sería la interacción que hay entre la vacuna, cómo vacunamos las vacas, ¿no? Al secado, generalmente nosotros estamos vacunando al secado y vacunamos al movimiento de los prepartos. Y hoy vemos dos grupos, personas que siguen teniendo 21 días en los prepartos y hay otros que tienen 28 días, ¿no? Pero esto solo se puede hacer, ¿no? El preparto de 21 a 28 lo pueden hacer con periodos cortos de secado, con periodos largos de secado. Largo sería 60, corto sería 42, 45. ¿No?
en los periodos cortos de secado, el programa de vacunación es un desafío porque queda muy cerca, ¿no? Y generalmente tienen que vacunar las vacas antes de secarlas. Asumiendo que tienen 60 días, esto es lo que uno puede ver. Vacunan al secado y dan un booster, ¿no? Una segunda vacuna al día 21 o al día 28. Y es por esto que nosotros hicimos este estudio para ver si la vacuna interactuaba, porque nosotros sabemos que la vacuna genera una inflamación, ¿no? Uno le da una vacuna y genera una inflamación, y ahora lo sabemos que es por 7 u 8 días el efecto de la vacuna, ¿no? La inflamación que genera. Y la inflamación es antagónica al efecto que está tratando de hacer la dieta aniónica, ¿no? Y esto pasa generalmente que se vacunan y se mueven a los corrales, ¿no? La dieta aniónica trata de estimular la paratiroide está acá, ¿no? Trata de estimular la paratiroide, pero la vacuna la inhibe el mismo receptor, porque la inflamación inhibe ese proceso. Entonces lo que nosotros veíamos generalmente en condiciones prácticas, como hay una variación en la gestación, ¿no? Nosotros tratábamos de seguir la gestación y cómo funcionaban las vacas, ¿no? Cómo funcionaban las vacas en la transición. Obviamente las que tienen gestación promedio o largas, generalmente son estas vacas que van a estar 20 días, 20, 21, o si usan 28, van a estar más de 20 días en el corral con la dieta aniónica. Pero hay un porcentaje de vacas que puede ser de las cortas, que van a estar menos días, ¿no? Por la propia variación que hay en el largo de gestación, ¿no? Y esto es lo que genera a veces ruido que nosotros hemos estado. Por eso hemos visto nosotros que ahora muchos han ido de 21 días el preparto a llevarlos a 28 para tratar de controlar esta variación que hay con la fecha de parto, ¿no? ¿Qué encontramos nosotros? Cuando daban estas dos dosis de vacuna separadas y las vacas que eran movidas y vacunadas al 21 comparado con movidas y vacunadas al día 28, lo que nosotros, las del día 28, cuando separábamos el efecto de la vacuna o le dábamos 7 días más, ¿no? De dieta aniónica, o separábamos 7 días, vacunar el día 28 y mover el día 21, o vacunar y mover el día 28, comparado con el 21, terminábamos teniendo menos hipocalcemia, más glucosa al parto y más concentración de inmunoglobulina. Esto es importante porque hay una de las cosas que evaluamos en estos programas es si el toro no tiene un efecto en la calidad de los calostros, ¿no? Obviamente la vaca sintetiza, ¿no? El calostro por un efecto de la gestación, ¿no? Pero esto sí no necesariamente tiene que ver el toro, esto es absolutamente, no tiene nada que ver el toro, pero sí les puede afectar, ¿no? La calidad del calostro, ¿no? De acuerdo a cómo ustedes tengan el programa de vacunación y cómo manejen la dieta aniónica, ¿no? Y acuérdense que cuando uno da una vacuna preparto, para pasar el anticuerpo de la sangre adentro de la glándula mamaria es un proceso activo. Esto requiere altas concentraciones de calcio y alta energía, ¿no? Por eso explica que si no hay glucosa al momento del parto es muy difícil que la vaca pueda sintetizar el calostro, no pueda tener no solo el volumen, sino la calidad, ¿no? Que la calidad la determina la inmunoglobulina, ¿no? Esto es básicamente mirando los mortinatos por el calendario semanal. Acá hay básicamente dos sistemas distintos, no son dos similares, pero completamente distintas, dos lecherías distintas. Una tiene 12.500 vacas y la otra 15.000. ¿No? Pero ustedes pueden mirar en estos, los dos hacen programas de reproducción. Este de acá arriba es 100% carne, 100% con toros de carne, son vacas cruzas, ¿no? Con toros limusín. Y estas son vacas Holstein con toros Angus, ¿no? Estas son vacas cruzas, Jersey con Holstein, con toros limusín, ¿no? Y hay completamente funcionan básicamente de dos formas, o sea, están logrando 2%, ¿no? Pero lo importante mirar acá es que lo miramos estos datos por el calendario semanal, o sea, este es un año completo de partos, ¿no? Y lo miro por el calendario semanal. Fíjense en que en este caso particular, el lunes y el martes, no hay mucha variación, ¿no? Entre el fin de semana, el lunes y el martes, pero el lunes y el martes por algún motivo es más bajo, ¿no? Y comparado con esta, que generalmente es lo que por ahí vemos en otras lecherías, los fines de semana tienden, no hay una diferencia, estoy mirando tendencia, ¿no? Pero tienden a tener menos cantidad, están más tranquilos en algunos sistemas comparado con los días de semana, que son animales que por ahí requieren un poquito más de asistencia, están más ocupados de acuerdo a los protocolos que tengan que hacer en la semana. O sea, es como que hay distracciones en el sistema que no permiten la atención que requiere en la maternidad, ¿no? Y hay veces que lo miro por el calendario porque quiero saber, ¿no? Qué porcentaje viene de acuerdo a
al ambiente de manejo, ¿no? Cómo están funcionando, no necesariamente a los toros. Los toros, si uno los mira por el calendario semanal, generalmente tienden a venir toda la semana la misma, todos los días de la semana, una proporción muy similar de toros de leche o toros de carne o todos toros de carne, ¿no? Otra cosa que miramos es la duración de la estadía en el preparto. Esto sí es importante y esto no tiene nada que ver el toro, ¿no? Esto es la vaca. Pero esto lo miro porque son sistemas donde se sobrecargan los corrales, entonces están moviendo las vacas muy rápido, ¿no? Y las están moviendo muy cerca del parto. Y una forma de mirarlo con un comando es mirar los días que están en el periodo, en el preparto o en el close-up, que están entre 1 y 14 días. Entonces tengo una distribución. Esto lo miro con la distribución y acá lo que veo es que entre diciembre y marzo hay un 24, o sea, en promedio de 24% por mes, ¿no? Pero sin duda que en estos meses donde tengo un sube, ¿no? Y eso pasa a veces porque no todas las lecherías tienen constante la tasa de parto, ¿no? De alguna forma están sincronizadas las vacas, ¿no? Y a veces por el efecto del verano, depende del lugar donde esté o del país, ¿no? En el verano baja la tasa de concepciones y después en el otoño o invierno es donde sube la tasa de parto. Y eso genera un estrés en el sistema, que hay que mirarlo, que no necesariamente sea por parte del toro, sino que es parte del manejo. Pero sí lo que vemos es cuando suben, o sea, fíjense, en 24% promedio de las vacas que tienen menos de 14 días en el preparto. Entonces lo que van a ver son muchos problemas metabólicos, desplazamiento, retención de placenta, pero eso no tiene nada que ver el toro. Y esta es una pregunta que siempre, les diría, casi siempre nos hacen, ¿eh? Tratar de ver si el toro es responsable de alguno de estos problemas metabólicos, ¿ah? Esto es básicamente para mirar el efecto por el calendario mensual, o sea, por mes, ¿no? Mirar los datos por mes, puede ser un gráfico de barra, puede ser un gráfico con números como esto, pero esta es la misma tabla que les mostré anterior, nada más que era por paridad, esto es por el calendario mensual, ¿no? Y acá, básicamente, acá por ahí el mes de marzo le faltaba, ha tenido muy pocas vacas todavía, ¿no? Pero en el mes de marzo generalmente lo que miro es la cantidad de becerritos muertos que hay en el verano, que sería el verano nuestro, en el hemisferio norte, puede ser distinto en el hemisferio sur, cambia la fecha, es diciembre y enero, o febrero y marzo. Y lo que miramos acá es básicamente esto, ¿no? La distribución. Por supuesto que tienen medianamente similar la cantidad de becerritos muertos. Lo que sí a veces vemos, en este caso en particular no se nota mucho, pero en otras lecherías sí, que se nos acortan las lactancias, ¿no? Estas son las anormales, ¿no? Se acortan mucho por dos razones. Primero, o porque no tienen un sistema para manejar el estrés calórico o porque el sistema que tienen no funciona, le falta mantenimiento, ¿no? Entonces lo que sí vemos es que se disparan estos números, se nos acortan la lactancia, ¿no? Y eso a veces lo miro mucho porque a veces me explica por qué tienen los problemas metabólicos que tienen, ¿no? Bien, otra pregunta que recibimos: ¿puedo usar toros de carne en vaquillas lecheras de reemplazo? Y la respuesta es, puede ser, o tal vez, ¿no? Con muchas lecherías he trabajado, solamente lo he visto en una sola lechería de muchas que he trabajado que usan toros de carne, en una sola. Y le pongo una precaución al usarlo porque no tienen margen de error. O sea, si los toros de carne, por supuesto que se pueden elegir, y por supuesto que se pueden elegir por facilidad del parto, porque esto se hace en muchas razas de carne, ¿no? Se le da servicio a los 15 meses a las vaquillas de reemplazo en carne y los toros funcionan bien. O sea, en biología se puede hacer, pero sí tienen que tener una cosa que es importante: el crecimiento corporal, la ganancia diaria de peso vivo de las vaquillonas de reemplazo es absolutamente clave, ¿no? O sea, tienen que ganar más arriba de 0,8 o 0,9 kilos por día. Esto es importante desde que nacieron hasta el preservicio, ¿no? Y continuar esto hasta el parto. Esto es fundamental, porque eso determina el desarrollo de la pelvis, ¿no? Por ahí los tamaños del peso al nacer es normal para la raza o para la cruza, ¿no? Pero no puede salir porque hay una desproporción materno-fetal. O sea, y eso lo determina el crecimiento, indistintamente del toro. ¿Ah? Las tasas de concepciones son aceptables, ya hay trabajos que muestran que en rodeo de carne las tasas de concepciones son aceptables, pero hay muy poca información con respecto al parto y a la performance, ¿no? Desde el punto de biología se puede hacer, por eso lo pongo que usar mucha precaución
y estar seguro que están creciendo bien las vaquillas, para no tener los problemas del parto, porque esto sí puede ser un efecto aditivo de tener mala consistencia en la ganancia de peso diaria y con muchos problemas al parto, ¿no? Y hay que usar toros con facilidad de parto para evitar las distosis. Este es un ejemplo por qué esto es importante. Estos son los mortinatos en las vaquillas de primer parto. O sea, estas son casi 7.000 vaquillas que evaluamos en una lechería, ¿no? Y acá están los meses. Obviamente empiezan muy temprano a dar servicio, ¿no? Y hay un ahorro, son 5% en alimentación por mes que ahorran de parto. O sea, en lugar de parir a los 24, si para a los 23, es 5% de ahorro en alimentación. Si para a los 22, es 5% más. O sea, hay una motivación económica para llevarlas a que paran antes. Pero en biología todo tiene un costo, ¿no? Hay que buscarle el balance. O sea, ¿qué pasa en esto? Hay muchas veces que pasa que o sea, se preñan, porque es fácil, es una categoría que es relativamente fácil preñarla, asumiendo que tienen un mediano desarrollo, se preñan, pero después si les falta comida, en este caso son toros y vaquillas son Holstein, o sea, son todos de leche, pero el 75% de los muertos, de los becerritos muertos, están en las vacas que parieron con menos de 22 meses. ¿No? Y esto causa dos problemas. Por un lado, se ahorraron toda la parte de la dieta, pero por otro lado, lo que pasó acá es que va a haber muchas pérdidas antes de que terminen la primera lactancia, ¿no? Generalmente esto está asociado a distosis, ¿no? Partos más difíciles, les cuesta mucho comenzar la lactancia, tienen muchos problemas metabólicos, retención de placenta, metritis, ¿no? Y les cuesta preñarse, ¿no? Y tienden a no sobrevivir o los primeros 60 días o los primeros 300 días en lactancia, ¿no? Y acuérdense que para pagar la recría los primeros 2 años, ¿no? Desde que nació hasta que parió, se necesitan la ganancia de 2 lactancias, ¿no? Por eso hacemos tanto énfasis en esto, ¿no? Que independientemente del toro, que sea carne o leche, necesitan tener consistencia en los crecimientos corporales, ¿no? Desde lo que sería el nacimiento hasta el parto, porque eso determina la vida productiva del animal, ¿no? Tienen 5 litros más de leche, 5 puntos de tasa de preñez, ¿no? Y las vacas longevas, de muy buena calidad, ¿no? Por eso que lo que primero que evaluamos es mirar los criterios para iniciar los servicios, con la edad del parto, el peso vivo que tienen, ¿no? Cuando se inician los servicios, el peso vivo y la altura. La mayoría, por ahí lo que vemos es que usan edad del parto y peso vivo, y algunos usan también, agregan a esto a la altura. ¿Ah? Pero es importante buscarle un balance a esto, ¿no? Para que pueda funcionar el sistema. ¿Puede un programa de cruzamiento de carne y leche tener éxito? Por supuesto que sí. Y nosotros lo hemos visto, que está entre el 1 y el 2% de la alimentación. O sea, los mejores lecherías que hemos ido nosotros están en esto. O sea, tenemos muchas que están en 3-4%. ¿No? Acuérdense que yo les mostré que era casi el 7% en el 6.5% de mortinato en el 2007, después bajó a 5.6%, y hoy estamos en lo que genéticamente, si las miramos a las vacas, es lo que expresan, ¿no? Estamos en menos del 2% en muchas lecherías, ¿no? La selección de los toros es importante para equilibrar, ¿no?, los rasgos del becerro. Por un lado, buscar animales que crezcan y que el mercado los compre, ¿no? Y que tengan calidad de carcasa, ¿no? Sin descuidar, ¿no?, los rasgos que son importantes para la vaca, porque la vaca es lo que el productor, no solo que tiene un valor agregado en el becerro, sino que el productor tiene que seguir ordeñando las vacas, ¿no? Por lo tanto, duración de gestación y facilidad de parto son condiciones importantes. Este es un ejemplo para mostrarles, saqué unos registros últimos ahora de una de las lecherías, que más o menos tenemos unos 800, 750, 800 partos por mes. O sea, son básicamente de 9.000 vacas, y le saqué los primeros registros hasta el mes de marzo ahora, los primeros. Y ustedes ven que están en el 1%, o sea, el 1.33 da, son 23 muertos sobre 1.720 o 1.726 partos, ¿no? 30% usan toros de leche, el 70% toros de carne, vacas cruzas, ¿no?, con toros limusina. ¿Ah? Con esto, agradecerles y tomar las preguntas que la audiencia pueda tener. Gracias.